Bueno, solamente José Luis, ¿se ve en la pantalla un banderín que dice cuarta oportunidad de expiación de la promesa? Amén, sí, dispensación de Sí. promesa, cuarta oportunidad, señalamiento, una banderilla. Sí, sí, no se ven notas ni nada más, No, ¿verdad? No, no. Bueno, pues gracias al Señor, bendito sea, hemos venido trabajando cada una de las dispensaciones de los tiempos de Dios, sobre todo viendo que en el plano bíblico hay un gran plan de Dios descrito en forma gráfica, donde desde Génesis y vamos a caminar hasta Apocalipsis, cada uno de los puntos principales, haciendo una remembranza. Bueno, vimos la creación del mundo. Luego vimos la dispensación de la inocencia con Adán y Eva, que fueron creados en el jardín del Edén, y allí se da el problema del pecado universal con la desobediencia del hombre. Vemos que es la mano invisible de Dios que los aparta del huerto de Edén para que ya no degusten del árbol de la vida y queden pecadores eternamente vivientes, ¿no? Entonces salen y empiezan este peregrinaje. Ellos engendran dos hijos, el primero de ellos Caín y Abel. Encontramos en la historia sagrada cómo está el sistema de las ofrendas y cómo Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no así la de Caín. Después de esto, pues vino el terrible asesinato que ya nos muestra que la paga del pecado es muerte. Y la tierra se cunde de violencia, ¿verdad? Esto lo vimos en la clase pasada, cómo el hombre ya está pues pervertido por el pecado y hay una gran rebelión. Entonces Dios en su bondad busca un hombre y se encuentra con Noé. Noé halló gracia a los ojos de Dios con su familia y pues les encomendada una comisión muy fuerte, ¿verdad? De edificar un arca, llamar a pues el reino animal allí. Decíamos que ha de haber sido, dicen los zoólogos, unos 45,000 animales, los del sacrificio, y después de 40 días, 40 noches de lluvia ininterrumpida y la ruptura también de las aguas de abajo y de los cielos, eh, sucede que encalla el arca en los montes Ararat. Allí, después que se abre la puerta porque la había cerrado Jehová, llegan a tierra firme y lo primero que hace Moisés es un sacrificio a Dios y el Eterno bendito sea, que es un Dios de pactos, pone el arco iris como señal de pacto de que nunca más destruiría a la tierra con un cataclismo de ese tamaño, ¿verdad? y ya luego Allí no. murieron Buenas noches. muchas personas, ¿verdad? Entonces continuamos y tienen la bondad de apagar porque estamos ya grabando. Entramos después de esto, ya después de la dispensación del gobierno humano, aparece otra cuarta oportunidad que el Eterno le da a la humanidad, ¿verdad? Y aquí el libro de Génesis que dedica pues uno, dos o tres capítulos al asunto de la creación, de la caída del hombre, empieza con una serie de capítulos, el Génesis, que en hebreo es Bereshit, dedicados a los patriarcas, y vamos a ver esta dispensación de la promesa. Nos quedamos en la Torre de Babel cuando hay una confusión de los idiomas
al haberse dividido la humanidad por sus idiomas, no había conocimiento de Dios en ese tiempo. Por lo que nuestro Creador, bendito sea, regala una oportunidad a través de un hombre que se llama Abraham para establecer contacto con el hombre. Y fue así como se formó un pueblo hebreo, un pueblo temeroso de Dios, un pueblo a quien el Señor le entrega sus leyes para continuar su descendencia mesiánica salvadora. El interés del Padre, según vemos en la historia sagrada, es retomar la salvación, la redención de la humanidad, ¿no? Y para eso tenía un plan y llama a un hombre que es Abraham. Y vamos a ver Abraham y su llamado. Su llamado, ¿verdad? Si José Luis, si tienes la bondad de leer Génesis 12:3 en la diapositiva. Amén. Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Amén. Vean ustedes, el plan redentor de Dios es para todas las naciones, para todas las familias, ¿no? Podemos ver que la historia sagrada cambia cuando un hombre decide creer. Es muy importante creer lo que Dios promete. Este varón, pues, era descendiente de Set, de acuerdo a la línea mesiánica, y habitó con una familia idólatra en una tierra muy idólatra, lo que es el asunto de Ur de los caldeos. Los arqueólogos, eh, pues, han encontrado allí cosas muy, muy idolátricas, todo lo que es Babilonia. En Ur, pues se dice que se creía mucho en los astros, y pues eran imperios que a base de fuerza, de violencia, establecían. Estaba ahí Abraham, y en la ciudad de Ur de los Caldeos oyó la voz del único y sabio Dios, y fue obediente, esto es muy importante, creyó en quien le estaba llamando y salió a cumplir la misión encomendada por Dios el Padre. ¿Verdad? En Génesis 12:3 establece un principio eterno, eterno. ¿Verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. O sea, sale de lo que hoy sería Irán, Irak. Antes estaban juntos esos reinos, eh, y resulta que podemos entender que era un iraní que es llamado de Irán para ir a formar otra nación en donde, en la tierra de Canaán, allá en el Mediterráneo, lo que hoy es Israel. Y le dice que bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, pero viene una promesa: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Dios mío, esta palabra no solo es una promesa histórica a Abraham, sino es un decreto profético que revela el corazón redentor de Dios para las naciones. Dios ama las naciones, es la segunda institución, las naciones. La primera es la familia, la segunda las naciones. Ya vimos cómo con la confusión de lenguas surgen las naciones de la tierra. También vimos que de los lomos de Noé, Sem, Cam y Jafet surgen las razas de la tierra. Entonces, el Señor vincula su propósito con un pueblo. Él quería hacer un pueblo de reyes, de sacerdotes, ¿verdad? Y con una simiente anunciando desde el inicio
el plan mesiánico que iba a alcanzar toda la humanidad, ¿no? Toda la humanidad. Bendecir lo que Dios ha escogido es alinearse con su pacto. Oponerse a lo que Dios ha escogido, resistir su diseño. Por eso dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Entonces, hoy la iglesia está injertada en la simiente de Abraham, en esa misma promesa, amados del Señor, por medio de Cristo. Camina en esa misma dimensión. Nosotros hemos sido llamados a ser el canal de bendición para las familias de la tierra. Somos nosotros, la iglesia, las personas compradas a precio de sangre, que creímos transformados, ¿verdad? Ahora portadores de un pacto divino de Dios, y somos testigos vivos aquí en la historia sagrada del siglo XXI, testigos vivos de que la fidelidad de Dios trasciende generaciones. Entonces Abraham creyó y vamos a ver el pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? ¿Quién tiene la bondad de leer la diapositiva de Génesis 17:1-2, por favor? Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Amén. Vean ustedes, se le aparece el Dios Todopoderoso, Todopoderoso, el Shaddai, el Dios Altísimo. Se le aparece, ¿verdad? Y Abraham escucha su voz. Algo sucede en el alma de este hombre y Dios establece este pacto o juramento en representación del hombre temeroso que él primeramente hace, es ordenar nuestro ser. ¿Qué hace el Eterno? Ordenar nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu en dirección a Dios. Entonces hace un pacto. Dios se revela aquí, no se revela como Yahweh o Jehová, como es la traducción Reina Valera, sino se revela como el Shaddai, el Dios Altísimo, el Dios Todopoderoso. Y no solo le promete la multiplicación, porque Abraham, aquí un dato es que no tenía hijos. Eh, en un tiempo donde la tierra empezaba a multiplicarse, ¿verdad? No solo le promete multiplicación, sino que le demanda una postura, una forma de ser que es muy pertinente para nosotros tomarla en cuenta. Fíjense, dice, anda delante de mí y sé perfecto. Uf, es mucho pedir. El mismo Señor Jesucristo nos dijo, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Esto quiere decir pacto, carácter. Los que tomaron el curso Hombres y Mujeres del Espíritu, escuchamos constantemente que el carácter sí importa. Antes de prometer descendencia, ¿qué le dice Dios? Quiero que estemos juntos en intimidad y rectitud, ¿no? Entonces vean la dimensión profética de Dios, de trabajar con un hombre que Él va a alinear a su propio corazón. Y esto nos recuerda que la verdadera expansión o crecimiento eh, nace de que estemos con Dios, de que tengamos una vida alineada con Dios. El pacto no se sostiene en la fuerza humana, hermanos. Cualquier obra que hagamos en nuestra iglesia, en el discipulado,
no se va a sostener por nuestras propias fuerzas. Necesitamos siempre la ayuda y el consejo del Eterno, esa fidelidad. El Señor hoy mismo sigue llamando a su iglesia, amados, para caminar delante de Él con integridad, dejando los pecados. Ya basta, ya pecamos más que suficiente. Ahora necesitamos conocer a fondo la santidad. ¿Qué es la santidad? Vivir apartados para Dios, así de sencillo. ¿Sí? Vivir para Dios. Entonces vean ustedes, Dios empieza ya a firmar promesas, empieza a desatar multiplicación sobrenatural que va a trascender generaciones. Sacó a ese hombre para establecer un real sacerdocio. Vamos a ver la siguiente. En esta lámina nosotros podemos ver esa línea profética desde Abraham hasta Jesucristo. Al Señor Jesucristo también le decían hijo de Abraham, hijo de David. El Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, antes que Abraham fuere, yo era ya, ¿no? Por eso se ganó toda la persecución terrible de los fariseos, ¿no? Hermanos amados, vean ustedes el llamado y la promesa. Primero es llamado Abraham, pero no tenía hijos y Dios le da un hijo que se llamó Isaac. Isaac fue un hombre muy bendecido, muy próspero, era un hombre que eh, por cada grano que él sembraba, recogía 100. Era un cavador de pozos de agua en un lugar donde el agua era muy valiosa. Isaac es el hijo de la promesa. Abraham tuvo otro hijo, ¿verdad? Eh, pero el hijo de la promesa de Dios fue con su esposa Sara, ¿verdad? Abraham eh, tiene Isaac. Isaac tiene dos hijos. Uno de ellos es Jacob, el otro era Esaú. Y Jacob es el que se lleva la bendición. Jacob es transformado, es un hombre que gloria a Dios, como tú y como yo somos transformados de gloria en gloria, pero Jacob es transformado en una lucha con el ángel de Yahvé, una lucha y prevalece y le es cambiado el nombre de Israel, ¿verdad? Y ahí se va formando en la historia sagrada ese dicho de en ti, de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Jacob tiene 12 hijos y uno de cada hijo formó una tribu. Y esa tribu o descendencia sale Judá. Y a Judá se le da una palabra profética, de él saldrá el gobernante. El gobernante con un sentido de bendición infinita. Judá. Y luego Judá, al paso de los años, engendra en su línea profética a David, un hombre conforme el corazón de Dios, un rey, un muchacho que vamos a ver más adelante como de pastor pasa a ser guerrero, de guerrero pasa a ser rey y luego pasa a ser un rey muy, muy influyente en toda esa región, ¿verdad? Y de David, de su línea, viene en la carne el Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne. Entonces, en Jesucristo está el cumplimiento de todas las promesas. Jesucristo es la simiente prometida, como vimos en Génesis 3:15. Cuando la caída del hombre, Dios profetiza que de la simiente de la mujer vendría, ¿verdad? El que sería el Mesías, ¿verdad?
conocido también como el hijo de David. Bueno, vamos a ver, Abraham sale y llega a la tierra prometida. Después de un viaje donde hay una tardanza, Abraham fue obediente porque Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela, pero fue obediente a medias. ¿Por qué a medias? Porque pues como tú y como yo no somos 100% obedientes. Cuando le dijo el Señor, sé perfecto, pues no somos 100% perfectos. Él tenía que salir sin su parentela, pero se trajo primero a su papá. Su papá de Abraham se llamaba Taré, y el nombre de Taré significa tardanza. Y llegaron y habitaron en el norte de la tierra de Canaán, y hasta que murió Taré, pudo avanzar, hermanos. Pudo empezar a caminar ya en la tierra de la promesa. Pero no solo se trajo a su papá, se trajo a su sobrino Lot, a un muchacho ahí, y llegan a la tierra prometida y llega el momento en que tienen que escoger porque pues prácticamente Dios le dio las escrituras de la tierra de Canaán a Abraham. Él era el dueño, el poseedor, ¿verdad? Por decreto divino. Entonces llegan juntos Abraham y Lot a la tierra de Canaán después de que respondió el llamado de Dios. ¿Y qué sucede? Ellos son pastores, ¿no? Crían ganados, crían rebaños. A medida que los rebaños crecieron, surge un conflicto de interés entre los pastores, por lo cual, pues Abraham habla con su sobrino Lot y le propone una separación pacífica para preservar la unidad. Dice, ya llegamos a la tierra, Lot, ¿qué parte de la tierra escoges tú? Y Lot escogió las fértiles llanuras del río Jordán, un río que irriga esas tierras. Y mientras, bueno, pues Abraham dijo, yo me quedo pues con lo demás, tú ya escogiste, ¿verdad? Abraham permaneció confiando en la dirección divina. Lot se fue por la ambición, dijo, aquí hay pastos, hay agua, pero también había en esas ciudades habitadas pecado a granel, cerca de Sodoma y de Gomorra. Ay, 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 eso es lo que escogió quedarse a vivir ahí Lot. Y este episodio de la Biblia, amados, si tú lo lees con calma y en Génesis 13, te vas a dar cuenta de la fe de Abraham. Era un hombre de una fe impresionante. Una fe es imposible agradar a Dios. Algunos le llaman el amigo de Dios, algunos le llaman el padre de la fe. De hecho, Abraham eh, llega a ser el patriarca de las tres grandes religiones del mundo. El cristianismo, Abraham es un patriarca. En el judaísmo, Abraham es un patriarca. Y entre los musulmanes, en el Islam, Abraham es un patriarca. ¿Sí? Vamos a continuar que este episodio donde Abraham se queda con pues otra porción de tierra, pues se revela su humildad, ¿no? Él le da a escoger a Lot. Y Lot pues se abalanza como ambición, ¿verdad?, sobre las mejores tierras, ¿no? Abraham siguió confiando en las promesas de Dios por encima de las ventajas materiales inmediatas, ¿verdad?
Hay un principio espiritual, ¿verdad? Que la verdadera fe te va a permitir ceder derechos personales. Gloria a Dios, confiando pues en que Dios va a resolver todo problema. Dios es capaz de proveer un futuro mejor ante cualquier elección humana. Entonces, hermanos, Abraham, ¿qué eligió? No eligió la mejor tierra, eligió la promesa de Dios. Elige tú las promesas de Dios. Más que tu capacidad humana, más que lo que creas que debe de ser, si tú y yo elegimos las promesas de Dios, estamos seguros, podemos vivir confiados, ¿verdad? Lot eligió lo que parecía mejor a los ojos humanos. Vamos a continuar con la vida de Abraham. ¿Qué pasó con este Abraham? Vean ustedes que se llamaba Abraham y luego Dios le cambia el nombre de Abraham. Eh, Abraham era padre enaltecido y Abraham ya tiene una connotación de padre de multitudes. Entonces, aquí en esa tierra, Abraham, después de un episodio de lucha, de guerra, eh, para salvar en cierta forma a Lot, eh, aparece un personaje que no tiene genealogía en la Biblia, un personaje que se identifica como Melquisedec. Lo único que la Biblia nos dice es que es rey de Salem. Salem es un apóstrofe de Shalom, es rey de paz. Y la paz de Dios, el Shalom de Dios, es una paz completa, integral, maravillosa, que cubre todas las necesidades humanas, familiares. Y yo deseo para ti, hermano, el Shalom de Dios, ¿verdad? Entonces, Abraham Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Dice la Escritura en Génesis 14:8 que sacó pan y vino y lo compartió con Abraham. ¿Dónde he oído eso de pan y vino? ¿Dónde? Y si tú ves la historia sagrada, nuestro amadísimo Mesías Jesucristo toma el pan y el vino celebrando la Pascua y se establece la cena del Señor. ¿Quién fue Melquisedec? Bueno, pues es todo un misterio. Todos los grandes teólogos han dicho que era Cristo preencarnado. Preencarnado, porque el Señor es eterno, ahí se manifestó. Obviamente era un hombre justo, ya que su nombre significa Rey de Justicia y también significa Rey de Paz. Es identificado en el libro de Hebreos como sacerdote del Dios Altísimo, un lugar que solo puede corresponder al Señor Jesucristo. Reconoció ahí con Abraham a Dios como creador del cielo y de la tierra. ¿Qué más se sabe de él? Bueno, hay varias teorías teológicas. ¿Quién es Melquisedec? Bueno, dicen era un rey respetado en aquella región. Abraham simplemente le estaba mostrando el respeto que se merecía. ¿Por qué? ¿Cómo le mostró Abraham el respeto? Con
darle los diezmos de todo, de todos los despojos que había ganado en la guerra, le da los diezmos a Melquisedec. Ya desde entonces estaba el diezmo. Todavía no había nacido Moisés para establecer la ley, pero ya estaba el diezmo. Entonces el nombre Melquisedec era el título de todos los reyes de Salem. La tercera teoría es que Melquisedec era tipo de Cristo. Se dice que algo del Antiguo Testamento es tipo de Cristo cuando está relacionado con las cosas que hizo el Señor. En sí, hay una lección con el pan y el vino y la entrega de las conquistas, de las ganancias de Abraham. Entonces se dice que Melquisedec fue una aparición de Cristo preencarnado en un cuerpo temporal, ¿verdad? Y Abraham le dio a Melquisedec los diezmos del botín, dice textual, del botín, porque en ese entonces, si alguien ganaba una guerra, tenía derecho a tomar todo lo que le pertenecía a los vencidos, ¿verdad? Aún en ciertas religiones paganas era una tradición dar la décima parte de las ganancias a los dioses. Eso hacían, por ejemplo, en Mesoamérica, ¿no? Las tribus aztecas y mayas tenían, bueno, varios toltecas, olmecas, chichimecas, todo eso, ¿verdad? De purépechas, todos esos de también incas, tenían esa costumbre de darle a los dioses. Bueno, Abraham siguió esa tradición de los pueblos de dar el diezmo, sin embargo, no quiso tomar el botín del rey de Sodoma, es decir, que no quiso contaminarse. Él prefería que miraran su vida y dijeran, pues Dios ha enriquecido a Abraham y no que dijeran, ha sido Sodoma, ¿verdad? Aceptar esos regalos había centrado la atención de todos, pues en el rey de Sodoma, ¿no? La prosperidad de Abraham venía por el rey de Sodoma y no de Dios, cuando realmente Abraham es el que ganó la victoria, ¿no? Hermanos, mira, cuando la gente nos mira, debe notar lo que Dios está logrando en nuestras vidas. La gente debe de ver, dice, algo tiene este hombre, esta mujer, que es bendecido. Recuerden la promesa que tenía, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Hay otro pasaje muy importante en la vida de Abraham. ¿Qué horas son? Ya casi, hermanos. ¿Verdad? Permítanme ver un pasaje muy, muy interesante. Abraham y los visitantes celestiales. Bueno, ¿qué pasa aquí? Abraham está en el calor de esa tierra y pasan tres personajes, tres visitantes celestiales, llegan allí donde está Abraham y la hospitalidad era parte de la cultura, ser hospitalario era muy bueno, abrir las puertas de su casa, compartir el pan, compartir los alimentos en ese entonces, ¿verdad? Y Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda cuando ve acercarse a tres visitantes, tres personajes. Y uno de ellos era nada menos que el Señor preencarnado otra vez, ya no como Melquisedec. Por eso no me sorprende cuando en el Nuevo Testamento
Encontramos a Jesucristo caminando con los discípulos en el camino a Emaús. No sé si usted recuerda el pasaje en el Nuevo Testamento, que no le reconocieron que era Jesús de Nazaret, no reconocieron su fisonomía. Pero bueno, de esos tres visitantes, dos eran ángeles de Dios, enviados, Le anunciaban y a otro de ellos era el propio Señor preencarnado, ¿verdad? Entonces, bueno, sin saber inicialmente Abraham la magnitud de aquel encuentro que Dios le estaba visitando, se levantó pronto a recibirlos, les ofreció agua, les ofreció descanso, les ofreció alimento, lo mejor que tenía un hombre hospitalario. Y su hospitalidad no fue simplemente algo cultural, ¿no? Fue la expresión de su corazón, de ser un hombre generoso, dador. Abraham estaba tocado por la presencia de Dios. En ese encuentro, ¿qué pasa? Ahí vemos a Sara con una charola de pan, ¿verdad? En ese encuentro, el Señor abre su boca y en expresión le confirma la promesa de nacimiento de un bebé que sería Isaac. Abraham ya era un viejito y Sara era una viejita. Ya su piel estaba arrugada, ya estaban, ¿verdad? Eh, y entonces Sara se ríe cuando escucha esa promesa, dice, léelo ahí en Génesis 18, léelo que cómo se ríe y por eso le ponen a Isaac risa. Y el Señor le dice, ¿de qué te ríes? Dice, no, de nada, no me reí, dice ella, niega. Y le dice una pregunta que hoy quiero que la guardes en tu corazón para siempre. Porque Abraham es el padre de la fe, ¿no? ¿Cuál es esta pregunta que me refiero? Se la hace el Señor a Abraham y te la hace también a ti. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esta es una cuestión importante. ¿Hay para Dios una cosa difícil? La respuesta obvia es, no, pues por supuesto que no. Dios es el creador de todo, es el todopoderoso, ¿verdad? Es una pregunta que revela mucho en cuanto a Dios. Entonces, hermano, hermana, convierta usted en un hábito, incluir en sus necesidades específicas, sean económicas, familiares, esta pregunta. ¿Hay algo difícil para ti, Señor? Pero vamos a hacer una reflexión un poco más pastoral. Primero, la hospitalidad abre puertas para que Dios manifieste su gracia y su propósito. Otra, un corazón que está dispuesto a servir, un corazón que está dispuesto a honrar y recibir a otros, puede convertirse en un escenario donde el Señor va a hablarte, donde el Señor va a revelar su voluntad, donde el Señor va a fortalecer sus promesas. Y entonces, bueno, pues aquí en Abraham aprendemos que la grandeza que él tenía no eran solo las promesas, sino la humildad y el servicio, ¿no? Esos tres visitantes, hermanos, representan la visita divina en un momento especial de la historia sagrada. En el momento crucial, ¿verdad? Mientras Abraham le servía, Dios estaba anunciando el cumplimiento de una promesa aparentemente imposible.
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios algo difícil? Le dice a Abraham y a Sara. Así ocurre también hoy, amados del Señor, cuando nosotros permanecemos firmes, sensibles, obedientes. Dios puede transformar los tiempos de espera, ¿no? Porque Abraham estaba ahí al calor del día en su tienda, pues espera de qué, pues no sé, pero tiempos de espera en cumplimiento. La tienda de Abraham, ¿qué se convirtió? En un lugar de revelación, revelación. De igual manera, nuestras vidas pueden convertirse en espacios donde la presencia, la visitación del Señor nos va a traer revelación. Amén en el nombre de Jesús. Bueno, pues la hospitalidad de Abraham abrió la puerta de la revelación, así de sencillo. Y donde hay un corazón dispuesto a servir, entonces Dios se encuentra allí, con ese corazón, el lugar para manifestar su promesa. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver la intercesión de Abraham. Los tres visitantes dicen, bueno, venimos porque hemos oído el clamor de una maldad que ha llegado hasta el cielo, y era nada menos que los lugares que escogió Lot, Sodoma y Gomorra. Ahora, pues Dios venía a destruir, traía un juicio. ¿Estaba siendo Dios injusto con la gente de Sodoma? Alguien preguntará, grupo. ¿Estaba de veras planeando destruir a los justos junto con los malvados? ¿No? Abraham empieza a interceder, le dice al Señor, le da un nombre muy bonito que tiene el Señor. ¿Cuál es ese nombre? El juez de toda la tierra. Le dice, el juez de toda la tierra hará morir al justo con el injusto. Y si hubiere 50 justos ahí en Sodoma, y el Señor le contesta, le dice, perdono a toda la ciudad por esos justos. Y bueno, y si hay 45, los perdono. 30, 20, 20 justos en la ciudad, la perdono. No se enoje, mi Señor, déjeme hablar una vez más. Intercede, intercede, ¿verdad? Le dice 10 justos. Y el Señor le mostró misericordia hacia Lot, aparentemente el único hombre de la ciudad que tenía cierta relación con él. Hasta eso es cuestionable, pero el libro de Santiago dice que el justo Lot, con mucha paciencia, Dios le dice, por esos 10 la perdono y se retira. Mostró mucha paciencia para con Lot al casi forzarlo. Los dos ángeles van a esa tierra de Sodoma, de Gomorra, eh, porque iba a ser destruida. Y ahí recuerde usted la paciencia de Dios. Cuando usted sea tentado o sea injusto, pues hasta la gente más justa podemos merecer un castigo, porque Dios es justo. Bendito sea Dios, ¿verdad? Es como un padre que corrige a sus hijos porque los ama. Entonces, bueno, debemos estar contentos que
que no nos hizo su justicia como lo hizo con Sodoma, ¿verdad? Eh, Ahí vemos a Lot, ¿verdad? Huye por tu vida, toma sus hijas. Sus hijas tenían unos prometidos ya, unos, vamos a llamarles con lenguaje actual, eran sus novios, sus prometidos, eran sodomitas. Y no le creyeron a Abraham, le creyeron que estaba tomando perdón, no le creyeron a Lot, porque Lot les dijo, Dios va a destruir la ciudad, vámonos. Y no le creyeron, los hombres de Sodoma querían conocer. En el hebreo, dijo, danos a esos hombres para conocerlos. No crea usted que era una conocerlos de presentación. Los sodomitas eran muy perversos y el verbo conocer es el mismo verbo que se usó cuando Adán conoció a Eva. Entonces, ¿qué estaban diciendo? Querían tener relaciones sexuales con los ángeles enviados de Dios, que traían el mensaje para rescatar a Lot. Cae fuego del cielo, cae terrible fuego del cielo. eh, y el Señor Jesús, en sus mensajes, dijo una frase muy fuerte que dijo, acordaos de la mujer de Lot. Cuando sale Lot de corre por tu vida, los ángeles lo sacan prácticamente de la mano a jalones, se lo llevan y cae el fuego del cielo, destruye por completo esas ciudades, ¿verdad? Y les había dicho, no vuelvas atrás, no vuelvas la vista atrás. ¿Y qué es lo primero que hace la mujer de Lot? Vuelve la vista atrás y se convierte en estatua de sal, ¿verdad? Entonces, vean ustedes ese juicio. Cuando yo estuve en Israel, hice un viaje por todo Israel en un carro, en un Opel, y llegamos a la zona del Mar Muerto. En la zona del Mar Muerto es la parte más baja de la tierra, hay una depresión geológica. Ahí se almacena el agua que viene del Jordán, pero no tiene salida. Entonces, al paso de los siglos, se van juntando sales y sales, y es agua salada prácticamente, pero ahí junto, están unas llanuras con un calor impresionante, ¿verdad? En el desierto de Judea, donde estuvieron las ciudades de Sodoma y Gomorra. Yo fui allí. Un día les voy a mostrar a ver si la próxima clase, recuérdenme. Iba yo caminando y accidentalmente pateé una piedrecita y bota la piedrecita de mi tenis, ¿verdad? De más o menos de este tamaño y yo la recojo porque sentí del Espíritu Santo, me dijo, recoge esa piedra. Es un recuerdo de que estuviste allí. Es un desierto calcinado, hermanos. Se logran a ver unos montículos que posiblemente fueron palacios o qué sé yo. Se siente re feo, allí hay una opresión, no hay nada de vida, ¿eh? No cree usted que hay ni lagartijas, ni insectos, nada, nada. Está horrible, calcinado todo. Recojo la piedra y me la guardo en la bolsa del pantalón. Y luego el doctor Ayala nos dice, ahora vamos a Gomorra para que vean. Nos subimos en el carro y a pocos kilómetros ahí está Gomorra. Y lo mismo, ¿no?
desolado, todo feo, un calor impresionante. Allá abajo está el mar muerto, rodeado de sal, como si estuviera la mujer de Lot allí, que volteó atrás. ¿Por qué volteó la mujer de Lot hacia atrás? Si debía de salir de Sodoma y de Gomorra. Volteó porque estaba allí su casa, estaba su vida, estaban sus afectos, en medio de una sociedad totalmente pervertida. Ese fue el error de Lot, que según él escogió los mejores lugares para pastar sus ganados, pero atrás de ellos estaba el pecado terrible, ¿verdad? Bueno, regreso a mi relato, llegamos a Gomorra y bueno, veo otra piedra y también la recojo. Digo, bueno, pues ya llevo una de Sodoma, pues me llevo otro recuerdo ahora de Gomorra, unas piedrecillas ahí. Ahí las tengo. Y si yo le mostrara a usted la roca de Sodoma que recogí, hermano, está vidriada. Yo no sé si conoce usted la obsidiana. La piedra de obsidiana que arrojan los volcanes, que parece vidrio de tan grande calor que hubo allí. Las escrituras dicen que esas ciudades pecadoras fueron consumidas por fuego de azufre que cayó del cielo. Y Abraham intercedía, decía, el juez de la tierra habrá de obrar contra los justos igual que los impíos. Intercedió. La intercesión que nos muestra Abraham es hermosísima, es parte de un corazón de alguien que dice, Señor, ten misericordia. Pero el Señor de toda misericordia también tiene un juicio. Hasta ahí llegamos el día de hoy. Mañana vamos a ver el cumplimiento de la promesa de un hijo. Digo, mañana no, sino en julio. Y mañana va a cambiar, bueno, aquí hasta aquí llegamos. Vamos a dejar de grabar.